Bueno, en este video vamos a desarrollar el punto número 1 del taller de equilibrio químico. Antes que todo, vamos a decir cómo se debe escribir la expresión de la constante de equilibrio K sub C. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta la estequiometría de la reacción, es decir, que la reacción debe estar totalmente balanceada para que la expresión quede bien escrita. En segundo lugar, tenemos que en la expresión las concentraciones se deben elevar a su coeficiente estequiométrico. En tercer lugar, tenemos que los sólidos y los líquidos puros no se deben tener en cuenta o no se deben escribir en la constante. Como podemos ver, tenemos que K sub C es igual a la concentración de productos elevado a su coeficiente estequiométrico sobre la concentración de reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico. Vamos a ver los ejercicios. Como podemos ver en el numeral 1 tenemos una reacción que inicialmente es de CO2 que produce CO más O2 gaseoso. Acá ya tenemos la reacción balanceada. Tenemos que 2CO2 gaseoso va a producir 2 mol de 2CO gaseoso más O2. Como podemos ver, su constante de equilibrio va a ser igual a la concentración de CO gaseoso elevado al cuadrado según su coeficiente estequiométrico por la concentración de O2 gaseoso sobre la concentración de CO2, que es el reactivo, elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. En el numeral 2 podemos ver que tenemos una reacción de CaCO3 gaseoso que produce CaO gaseoso más CO2 gaseoso. Como podemos ver aquí la reacción ya está balanceada. Entonces, para escribir su constante de equilibrio tenemos que tener en cuenta que el CaCO3 está en su fase sólida y el CaO también, lo que quiere decir que no deben ser incluidos dentro de la expresión de la constante de equilibrio, por lo que tan solo nos va a quedar que la expresión con la constante de equilibrio para esta reacción va a ser igual a la concentración de CO2. En el numeral 3 tenemos una reacción de ácido acético en fase acuosa, que quiere decir que la constante de equilibrio va a ser igual a la concentración de hidrógeno ion positivo acuoso por la concentración de CH3COO ion negativo sobre la concentración de CH3COOH acuoso. En el numeral 4 también tenemos ya la reacción balanceada, que inicialmente era CaSO4 sólido que produce CaO sólido más SO2 gaseoso más O2 gaseoso. Vamos a tener que la constante de equilibrio va a ser igual, la expresión, perdón, va a ser igual a la concentración de SO2 elevado al cuadrado según su coeficiente estequiométrico multiplicado por la concentración de O2 puro. En el numeral 5 ya hemos balanceado la reacción. Tenemos una reacción que inicialmente era de NO2 más H2 gaseoso que produce NH3 gaseoso más H2O líquido. La expresión de la constante de equilibrio nos quedaría la concentración de NH3 gaseoso elevado al cuadrado según la reacción balanceada sobre la concentración de NO2 gaseoso elevado al cuadrado multiplicado por la concentración de H2 elevado a la 7, que es el coeficiente estequiométrico de la reacción balanceada. En el numeral 6 tenemos la reacción balanceada también, que inicialmente era de NaHCO3 sólido que produce Na2CO3 sólido más CO2 gaseoso más H2O líquido. Tenemos en cuenta que este reactivo está en su fase sólida, al igual que este, por lo que no deben ser
incluidos dentro de la expresión de la constante de equilibrio al igual que el agua, por lo que la expresión de constante de equilibrio nos va a quedar únicamente como la concentración de CO2 gaseoso